Hola profesora, buenos días. Esta es mi presentación y me va a consultar qué elaboró para esta última presentación. El tema que escogí es los bomberos. Pero antes, quiero ver los tipos de investigación que existen en la actualidad. Pues tenemos la científica, la de campo, la aplicada, la exploratoria, la descriptiva, la explicativa, la experimental, la cuantitativa, la cualitativa, la historia, historial, la longitudinal, estudio de casos, documental y correlacional. Cada tipo de investigación tiene un contenido específico. Para este caso tomé la historia y documental porque se trata del cuerpo de bomberos o de los cuerpos de bomberos cuando aparecieron. Entonces la investigación es histórica y documental. El tema de los bomberos. Entonces tenemos un tema principal. El tema principal tenemos que los bomberos aparecieron en la antigua Roma. En el mundo fue la primera parte donde aparecieron en la antigua Roma y Grecia en la época de Julio César, cuando estaba Roma en su esplendor. Fueron fundados y organizados por Marco Licinio Craso. Cuando este señor existía en ese tiempo, aparecen las primeras máquinas llamadas las chiponas, que fueron los primeros inventos para combatir el fuego. Estas aparecen en el siglo IV antes de Cristo por Ctesibius de Grecia. Todas grandes inventores. Nuestras máquinas de hoy día, como las que hoy tenemos acá en el último párrafo, las modernas máquinas. Tenemos acá la chipona aparece en el siglo IV antes de Cristo, con las primeras máquinas. Esta es la primera máquina que apareció y luego tenemos así sucesivamente las que siguen. Esta es una de las máquinas que fue después del Resurgimiento, cuando vuelven a aparecer los bomberos. Esta máquina que fue eficientes en el primer siglo después de Cristo, nos da una idea que tuvieron de 400 a 500 años de estudio, de prueba y error, hasta dónde tuvieron que ir para que esto funcionara. Era una máquina de palancas. Cuando estuvo en su apogeo el Imperio Romano, apareció esta máquina, pero cuando el Imperio Romano cayó, cuando colapsó el Imperio Romano, desaparece. Esta máquina desaparece cuando el Imperio Romano cayó. Y desaparecieron durante los siglos, desde el siglo III hasta el X, es decir, hasta 700 años posiblemente, que es lo que la historia nos trata de contar cuando volvieron a resurgir. Estos inventos se dieron en Roma y Grecia. Entonces, las bombas inventadas por Herón en Roma y por Cyrus en Grecia tenían bastante en común, quiere decir que eran con el mismo objetivo, y son las que hoy son la base de nuestras máquinas hoy día. ¿Que de prueba y error se vinieron? Sí, claro. Desde que se inventó la primera máquina, han pasado por todas estas modernas máquinas. Con el estudio, el tiempo, la investigación, se ha llegado a tener que hoy hayan grandes máquinas para combatir incendios. ¿Cuándo aparecen los bomberos en Colombia? Los bomberos en Colombia aparecen en el año 1818, el 14 de mayo de 1885, hizo una institución por 118 años, 120 años más o menos. Estos son los primeros bomberos que la historia me cuenta que aparecieron entre los bomberos de Bogotá. El resurgimiento de la Edad Media. Este resurgimiento se supone que fue en Europa. La historia no me cuenta eso, no me dice si se surgieron, pero no dice a fondo en dónde aparecieron, pero se supone que fue en Roma, en los países europeos, en los países que llevaban el mayor adelanto en la ciencia. Entonces, aparecieron en Roma, en Grecia, aparecen estas primeras máquinas. Se supone que vienen de allá. Todos estos carruajes vienen desde ese lado, recorriendo todo este sector todo el tiempo de los 2000 años que llevamos, del tiempo que desaparecieron y cuando volvieron a resurgir. Hay una investigación que nos dice que fueron encontrados algunos restos de máquinas de 1400. O sea, si existieron, aparecieron. Por muchas circunstancias naturales tal vez quedaron sepultadas, pero últimamente las han encontrado en las investigaciones.
Como subtema tenemos uno, el aparecimiento de los bomberos en Bogotá, cuando fueron fundados. Los bomberos en Colombia puede tener tal vez más de 118 años, de los primeros que aparecen es en Bogotá, de la historia que me cuenta. Más tarde aparecen los bomberos voluntarios, que hasta el año de 1996 se les otorgó el estatuto de bomberos voluntarios a través de la ley 392 del 4 de octubre. Los bomberos en Colombia aparecen así en tipos de bomberos gubernamentales y privados. Los gubernamentales están en bomberos oficiales o profesionales y voluntarios. Los bomberos voluntarios aparecen en los años más tarde, pero fueron aprobados hasta 1996. Los bomberos privados, no se tiene la historia cuando aparecieron, pero se cree cuando empezaron a aparecer las multinacionales, empezaron a aparecer los grupos de bomberos que tienen como premisa controlar sus áreas privadas dentro de instalaciones, que son los bomberos, la FARC, los forestales, la PDVSA de Venezuela, los universitarios o de investigación en el tema. En otros países hay carreras universitarias que hacen investigación en el tema bomberil, los aeronáuticos, los petroleros, etc. Entonces, la clase de bomberos privados que existen en el mundo. Las petroleras, las multinacionales tienen sus cuerpos de bomberos internos, que son los que trabajan específicamente para sus instalaciones. Los bomberos oficiales dependen de los alcaldes y gobernantes. Los bomberos oficiales hacen control, prevención y mitigación de incendios, calamidades conexas dentro de su territorio o ciudad o municipio, lo mismo que hacen los bomberos voluntarios. La diferencia aquí es que el bombero voluntario depende de donaciones particulares, contratación, convenios con los gobiernos o los alcaldes, que también hacen lo mismo, sin control y prevención, mitigación de incendios, calamidades conexas. General, trabaja por o para la sociedad dentro de su territorio o ciudad o municipio. Estos bomberos oficiales son los primeros, en el caso de Bogotá, son los primeros que responden a una emergencia. En el caso de que sean los bomberos voluntarios, los bomberos oficiales apoyan, y en viceversa, el bombero voluntario puede apoyar al bombero oficial, y también los bomberos profesionales, los bomberos privados, perdón, también pueden brindar sus apoyos a los bomberos oficiales y bomberos voluntarios. Entonces miramos acá que en el segundo subtema muestra, y he tratado de poner acá lo mejor posible, de que esta máquina que empezó acá, pasando por todos estos siglos, por el imperio romano, colapso romano, caída del imperio, se mantuvieron, tal vez ocultas, no lo sabemos a dónde ni cómo, la historia es poco relevante en esto, no nos lo dice, pero aparecieron y resurgieron 1400 años después. Estas máquinas dieron origen a estas máquinas que están aquí, a las modernas máquinas que hoy día todavía se investiga nuevas formas de combatir. El pueblo todavía sigue investigando cómo mitigar, cómo controlar las calamidades que aparecen en el mundo. Este ha sido mi presentación. Este estudio lo tomé de esta página. Aquí está la primera máquina. Aquí está el inventor griego, aquí está Nerón, que es el de Roma. Aquí está Licinio, que es el que inventó las primeras brigadas, las primeras cuadrillas de contraincendio. Está cuando estaban en su esplendor. Marco Licinio era el primer rico que también fundó las primeras brigadas incendiarias. Es increíble, pero hizo brigadas incendiarias, y también inventó la máquina para mitigar los incendios. Esto es lo que he tratado de investigar lo más profundo posible. Y en el segundo, en el subtema 3, entonces tendríamos aquí el tipo de máquina que se usan según las investigaciones, los integrantes de cuerpos de bomberos y las acciones de cada cuerpo de bomberos, que eso ya sería en más detalle. Entonces, Caterine, esta ha sido mi presentación de sustentación de la última entrega
de la metodología de la investigación. Gracias, profesora, espero que me haya entendido esta sustentación. Este es mi mapa conceptual presentado. Muchas gracias, profesora.